¿Lo tienen, hermanos? Parábola del sembrador. Ya prácticamente la mayoría de nosotros, hermanos, sabemos, hemos leído e incluso hasta han predicado muchas veces de esta parábola, amén. Pero siempre es bueno recordarla, porque la mente humana olvida todo, hermanos. Entonces siempre es bueno escuchar la voz del Señor a través de su Biblia. El versículo 1 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar nuevamente en tu casa de oración, Señor. Hace poco estuvimos en un culto de oración, Padre, muy bendecido, y por tu misericordia estamos nuevamente aquí, Padre. Te damos gracias por eso, Señor, porque nos has dado salud, nos has dado fuerza, Padre, nos has dado ese gran privilegio de poder respirar y de poder estar delante de ti, Señor, nada más y menos, Padre, que estar juntos en armonía sirviéndote, Padre. Que siempre sea el Espíritu Santo, Señor, hablando, que Él sea siempre haciendo la obra en cada corazón, Señor, y que nosotros seamos solo instrumentos, Padre, para servirte y humillarnos delante de ti, Señor. Que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros, Señor, y no solamente oírla, sino ponerla en práctica, Padre. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Amén. Prácticamente en los juegos bíblicos se dieron el significado de cada uno de los caminos, o cada una de las características, hermano, de lo que significa. Pero antes de eso, el tema, las parábolas del Señor, la directiva de jóvenes lo escogió para poder predicar a través del año. Cada mes una predicación sobre las parábolas o enseñanzas del Señor Jesús. Parábola significa historia, como decía el hermano Jorge. ¿Por qué enseñaba el Señor a base de historias? ¿Y por qué los discípulos no entendían, y ni aún la gente que estaba alrededor de Él tampoco entendía? Notamos, hermano, en esta parábola que es fácil decir: y el sembrador salió a sembrar, y el sembrador tiró la semilla y brotó, y unas murieron por falta de raíz. Pero esta historia va más allá de lo normal. Esta historia, hermano, va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y dice: y he aquí el sembrador salió a sembrar. En pocas palabras, sembrador, un evangelista o uno de nosotros. ¿Dónde está sembrando la semilla del Señor? ¿Dónde está tirando la semilla del Señor usted? ¿En qué tipo de terreno, hermano? ¿Junto al camino? ¿Junto a la piedra o pedregales? ¿Junto a los espinos o en una buena tierra fértil? Y el Señor nos enseña a través de esta parábola y dice: y mientras sembraba el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Camino, hermano. ¿De qué camino habla aquí? Ustedes saben que siempre a la orilla de un terreno está la calle. Amén. ¿Recuerdan que el sembrador siempre llevaba una bolsita en un costado y agarraba las semillitas y las esparcía? Y unas caían afuera del camino, otras adentro y otros en cualquier lugar. Sucesivamente él las tiraba, pero nunca el sembrador, hermano, las sembraba especialmente en un lugar. Y estas que caen en el camino, que el camino es duro. Pero de lo que yo quiero hablar, hermano, es los 4 tipos de corazones que está hablando la parábola del sembrador. Y el primer corazón es el corazón duro. Conocemos muchos, amén.
Hay muchos, hermano, de corazón duro. Y la palabra llega a este tipo de persona con un corazón duro, pero no crece. ¿Por qué razón? Porque el Señor explica bastante esto, hermano. Dice en Mateo 13, 19, que esto significa que cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Satanás siempre va a querer arrebatarle, hermano, la palabra del Señor. Porque ¿cuál es el trabajo del sembrador en la historia? Llevar la semilla, como decía la hermana Paula, para que crea y se salve. Pero viene Satanás y pisotea esa semilla. Y la Biblia dice que las aves se la comen, porque la semilla no está impregnada en tierra, sino en el camino, en el exterior del camino. Y la ave, al ver una semilla o una grancita de arroz, ¿qué hace? Va a comer. Y especialmente el sembrador tira esta parte de la semilla y cae junto al camino. Y esto, hermano, es inevitablemente que esta semilla no tenga una raíz. Esto es algo que se ha visto a lo largo de los años, donde este tipo de terreno o este tipo de corazón no tiene el mayor amor para servir al Señor. ¿Cuántos de ustedes han ingresado una semilla hablando de la palabra del Señor y han evangelizado y se han encontrado con un corazón duro, que no quieren nada, que dicen voy a ir? ¿Cuántos ha invitado al hermano que le han dicho que van a venir y nunca vienen? Porque Satanás, hermano, ha arrebatado esa semilla. Y lo más importante, hermano, aquí es que esta historia el Señor solo habla de una semilla, porque solo hay una palabra del Señor, solo hay un evangelio. ¿Verdad que no habla de tipos de semilla? No habla de muchos sembradores. Puede referirse a él mismo como sembrador porque es el que hace la obra, pero puede ser cada uno de nosotros como evangelista y como creyentes. Que esa tiene que ser la idea de poder llevar la palabra del Señor. En la BBN le llaman semilla. Y vinieron las aves, dice, y la comieron. ¿Qué tipo de terreno es este o qué corazón es? Un corazón duro, hermano. No tiene al Señor en su corazón. Por más que le hablen, no quiere al Señor. Y eso significa que en la iglesia hay corazones duros. Nosotros no conocemos los corazones, pero el Señor sí. Pero en la iglesia, hermano, están estos tipos de terrenos. Y como decía el hermano Adrián Rogers, y muchas veces la palabra nos ofende, pero ¿nos vamos a ofender con Dios? Porque no lo digo yo, no lo dice él, no lo dice ninguno de ustedes, lo dice la Biblia. Por lo tanto, el Señor es el que exhorta, hermano. Y siempre la exhortación va con amor. El Señor es misericordioso. Porque tal vez usted no sabía que el Señor iba a hablar de un duro de corazón. Y tal vez usted lo sea. Y tal vez necesita que esa semillita crezca en su corazón y brote una raíz. Y después de la raíz, hermano, vienen frutos. Pero si siempre es duro, no va a penetrar una raíz. Esa es la explicación que lo da el Señor, porque más adelante en el versículo 18 del capítulo 13, en el encabezado dice: Jesús explica la parábola del sembrador.
Los discípulos no entendían, pero el Señor en el 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En el 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El Señor explica la parábola, pero yo creo que los discípulos no entendían aún, porque lo que el Señor realmente habla aquí es de los corazones, de los tipos de corazones, hermano. Porque dice que eso que fue sembrado en el corazón, viene el malo y lo arrebata. Y eso que dicen muchas veces muchos mundanos: algún día iré al Señor yo. Nunca. Porque uno no viene por su propia conciencia, por su propia decisión. Es el Señor que llega. Pero ¿cómo llega el Señor? Con llevar una semillita. ¿Y qué significa la semilla? La palabra del Señor. Y el Señor sigue explicando a los discípulos sobre esto, y el primer camino, o sea, el primer tipo de corazón es un corazón duro, un corazón que no tiene a Cristo. Puede predicarle la palabra del Señor día y noche, pero si él en su pecado, hermano, su orgullo y que Satanás lo tenga, es imposible. Solamente que el Señor diga: hoy sí es tu día y venite para acá. Pero ante los ojos humanos es muy difícil. El Señor explica el siguiente tipo de corazón. Y este tipo de corazón, hermano, yo le puse, es el corazón que oye superficialmente. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el creyente hipócrita. Este es aquel tipo de creyente, hermano, que cree ser cristiano, pero que en realidad viene a la iglesia porque quiere que el Señor le resuelva sus problemas, porque quiere que el Señor le sane, y demuestra a la congregación, porque recibe la palabra con gozo, dice la Biblia. Están felices. ¿Ha visto usted a muchos felices? Pero con el tiempo, ¿dónde están? Afuera. Y uno dice, hermano, muchas veces equivocadamente: él es el hijo pródigo, va a volver. Pero uno altera y uno dice cosas sin pensar muchas veces. Y más adelante vamos a ver por qué le digo eso. Cayó en pedregales, dice. Esto de pedregales, hermano, es un tipo de terreno que trae tierra y piedras revuelto. Echa su raíz pequeñita, pero con el tiempo se seca, como decía Sofía. Esa es la respuesta: se seca. Solo es al principio. ¿Cómo le llaman el cristianismo? Emoción. Hay muchos, conocemos muchos. Yo conozco muchos, hermano. Se arrepintieron conmigo, y de los 9 que nos arrepentimos hace 5 años, solo estamos 2 sirviendo al Señor. ¿Y los otros qué? Echaron raíces tal vez,
Pero la Biblia, hermano, es tan dura que dice, sino que es de corta duración. Solo cuando le conviene alaba al Señor. Y dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, o sea, del Señor Jesús, luego tropieza. Y después del tropiezo se va de la iglesia. Y a veces metemos que es la vergüenza que no nos hace volver. Ante el Señor no hay vergüenza, hermano. Vergüenza con los hermanos, amén. Que cuando uno comete pecado y uno lo expone a la iglesia, tiene que exponerlo. Fallamos como cuerpo, amén. Cuando usted se golpea un dedo, todo el cuerpo le duele. El cuerpo lo siente, hermano. Si a uno tiene un problema en un pie, no va a caminar en un pie, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, esos hermanos que dicen ser hermanos, tropiezan. Pero a la hora de venir un sacrificio o una obediencia ante el Señor, disciplina, no están aquí. ¿Por qué no están aquí? Porque la semilla de la palabra del Señor no ha crecido en el corazón de ellos. Hágase la pregunta a usted. Hermano Efraín, ¿cuántos años tiene? Y está aquí. Hermana Paula, hermana Loli, hermana Reina, hermana Ana, Manuel, Oscar, Félix, que ya tiene canas también. Se hace la pregunta a uno, Señor, ¿por qué estoy aquí? Porque hay una raíz dentro de nosotros, hermano. ¿Tiene esa raíz usted? Hay una raíz, hermano, que el que puso esa semillita, no sé quién le habló del evangelio, pero esa semilla cayó en buena tierra. Usted está aquí. Amén. Este es el que oye superficialmente. En Lucas capítulo 8, versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen, dice, por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Y en el tiempo de la prueba, hermano, se apartan. ¿Cuántos han estado ante el Señor humillados en una prueba? La mayoría, hermano. ¿Cuántos se han alejado al Señor en una prueba? Ninguno, porque todos estamos aquí. Y gloria a Dios por ello. Pero este tipo de corazones que solo escuchan superficialmente cuando les conviene, creen por un tiempo. Han escuchado en las noticias, pastor de 90 años de servir al Señor, adulteró y nunca volvió, nunca fue salvo. Fue un hipócrita, dice la Biblia. El Señor les decía a los fariseos y a los escribas, ¿recuerdan? Ustedes son como tumbas, bonitas por fuera, pero huesos podridos por dentro, muertos. Este pueblo, dice, de labios me honra, mas su corazón está muy lejos del Señor. ¿Qué tipo de camino es usted? ¿Dónde ha caído la semilla? ¿Qué tipo de corazón tenemos, hermano? ¿Un corazón duro? ¿Un corazón superficial? Y en tercer lugar, dice el Señor, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El tercer tipo de terreno, hermano, es algo que a lo largo de la historia sabemos que es. El trigo siempre crece con la cizaña. Siempre, hermano. Y esto no significa que no echa raíz, sí echa raíz. Pero, ¿cuál es el problema de este corazón que ha recibido la palabra del Señor, pero en un 60%? Y un 40% es mundano.
A este corazón le vamos a poner el corazón mundano, siendo discípulo del Señor. Y el mayor ejemplo es Judas. Leía una porción por ahí hoy, cuando al Señor Jesús lo invitaron, María y Marta, y recuerdan que María derramó un perfume carísimo. ¿Y qué dijo Judas? Amor al dinero, el afán a querer más, el afán muchas veces de quedarnos en nuestro trabajo por más y no venir a la iglesia. Ese corazón que está en una capa, hermano, mundano. Ese corazón, hermano, que todos los apóstoles no sabían que Judas era el traidor, que una parte de él, superficialmente por fuera, era creyente, pero por dentro habían crecido espinos, maldad, pecado. Hay muchos en la iglesia así. No es que yo conozca el corazón, es el Señor, pero hay muchos. En la Biblia no dice que la iglesia está llena de santos. Siempre hay revueltos, hermanos. El trigo y la cizaña siempre van a crecer juntos. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que este es el que oye la palabra, dice, la recibe, pero después viene el afán de este siglo y le muestra algo mejor que la Biblia y se va fácilmente. Judas, por unas monedas vendió el Señor y ya tenía esa oportunidad de que el Señor le diera más allá de unas monedas y no quiso. Un corazón mundano, ese corazón, hermano, que nos lleva a la desgracia, al fracaso muchas veces. Este no es un incrédulo de corazón duro, una persona emocional y superficial. Este terreno está bien arado, pero mundano. Este terreno, hermano, es ese tipo de creyente que viene a la iglesia, conoce del Señor, cree en el Señor, viene a orar, llora, le pide al Señor, pero sus actos dicen otra cosa. Esa semilla ha caído ahí y va creciendo esa semilla, hermano, en el corazón de este corazón. Y dentro de sí también va creciendo otra raíz de los males. ¿Cuál es? El dinero. Ese ejemplo, hermano, del dinero es tan duro, ¿verdad, hermano? Porque si usted no trabaja hoy en día, no comemos. Y uno puede tener esa fe que el Señor nos va a dar, amén. Pero si usted no busca trabajo, la comida no le va a llegar a la casa. El problema es, hermano, tener en primer lugar el dinero. Algunos de acá tienen negocio, pero el negocio a mí nunca me ha quitado mi tiempo con el Señor. Y es muy bendecido, gracias a Dios. Y sé que no me lo preguntan, pero siempre saco el diezmo de ahí, porque el Señor es bueno. El Señor nos da esa oportunidad de tener dinero, de estar bendecidos, pero no de tenerlo como un Dios. Que los afanes de este mundo, y no solo de dinero, hermano, inmoralidad sexual muchas veces, mentira, robos y muchas cosas más, murmuración, no le aparten del camino del Señor. Que esa semillita, hermano, siempre pueda crecer en su corazón de una manera fértil,
Este tipo de corazón es el que habla Santiago, un hombre de doble ánimo, un hombre inconstante, hermano. En Santiago se habla de la imparcialidad. ¿Han leído? Imparcialidad. Un hombre inconstante con amor. A unos ama y a otros aborrece. ¿Qué opina usted de ese tipo de creyentes? Que ama a un grupo y aborrece al otro grupo. No tiene a Dios, porque Dios es amor. Y usted dirá, hermano, pero es muy difícil amar a los enemigos. Nunca lo he vivido, hermano, nunca he tenido enemigos. No habría una respuesta exacta para decirle yo amo a mi enemigo. Nunca he tenido y gracias a Dios nunca lo voy a tener. Pero ese amor que siempre, hermano, esté para cada uno de nosotros. Nunca desechando a nadie. Todos somos iguales. De eso habla Santiago en el libro de él. Ningún siervo, dice el Señor, puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Un corazón mundano, que están con un pie afuera y un pie adentro, que están aquí. No recuerdo quién fue el que predicó, no sé si fue Felixito, que están aquí pero no están poniendo atención. Un corazón mundano, no quiere nada del Señor. Uno puede estar ahí atrás, hermano, pero si uno ama al Señor, está pendiente siempre. Hay distracción, mucha, pero cuando uno pone atención, hermano, le impacta la palabra. No importa cuántas veces se haya predicado el mismo tema, siempre hay algo que el Señor manda. Siempre, hermano, siempre hay algo. Este corazón mundano que el Señor explica, y el afán, dice, de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Estos relatos, hermano, hay mucho de qué hablar sobre esto. Pablo escribía a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A base del engaño de Satanás, muchos se han extraviado ¿de qué? De la fe. Y esta parábola, hermano, tiene muchos mensajes. Tanto para nosotros, donde podemos sembrar esa semillita, como tanto para qué tipo de corazón tenemos para el Señor. Porque a veces nos gusta escuchar algo suave, amén. Ese corazón duro que solo recibe la palabra suave. Dios es amor, pero cuando la palabra duele, rebota ahí y no la recibe. Esas palabras, hermano, muchas veces que siempre, una vez asistí a una iglesia, recuerdo, fue la iglesia bautista de Cerro Verde, creo que Jorge los conoce. Solo llegué, hermano, y el pastor empezó a predicar y dijo todo lo que yo estaba pasando. Y uno se pregunta mundanamente si es chambroso o quién le ha de haber contado a este tipo. Pero es que el Señor me estaba hablando. Ignorantemente no atendí el mensaje. Y a base de extraviarme de la fe, hermano, hubieron muchos dolores. Hubieron muchos sufrimientos. Hubieron muchas cosas, hermano, que no le deseo a nadie. Pero siempre estuvo Cristo conmigo. Y nunca se ha apartado de mí. Y nunca lo va a hacer. Antes
era tan solamente un oidor de la palabra del Señor, tenía banca preferida. Solo faltaba ponerle mi nombre. Escuchaba al Señor, la raíz iba creciendo, hermano. Y nunca, escuche bien, nunca me imaginé estar en este lugar. Nunca, hermano. Usted me preguntaba, ¿cuántas veces se levanta alegre para ir a la iglesia? La carne nunca quiere, hermano. Pero tenemos ese gran consolador, ese Espíritu Santo, que siempre nos lleva a donde es mejor estar. ¿Qué estuviéramos haciendo en la casa ahorita? Descansando. Muy rico descansar, amén. A todos nos gusta descansar, hermano. ¿Qué estoy ganando aquí? Una palabra, hermano, del Señor. Y los discípulos quedaban atónicos tal vez, porque Pedro era uno. ¿Recuerdan cuando le decía, Señor, dura es tu palabra? Y el Señor no le decía, no, Pedro, le voy a calmar, vamos a hablar de Juan, Mateo, de amor. ¿Te querés ir vos también? ¿Qué hizo Pedro, hermano? ¿A quién iremos? Dice. Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Quién más le da vida a usted? Nadie, solo Cristo. Solo Cristo, hermano. Que el mensaje siempre sea cristocéntrico. Cristo en el centro, Cristo la base. Escuchaba un himno yo con mi esposa, un pentecostal, pero con una bonita letra, hermano. Que uno va a edificar la vida en el Señor. Y cuando su vida está edificada en esa roca, su vida no cae. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que si el justo 7 veces cae, 7 veces le levantará el Señor. Nunca le va a dejar solo. Pero cuando el impío cae, no se levanta y se aleja. Y sigue hablando el Señor y dice el versículo 23, hermano, del capítulo 13: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70, a 60 y a 30 por uno. Y este es, hermano, todos nosotros, amén. ¿Cuántos se consideran con este corazón fructífero? Con este corazón que recibe, con este corazón que hace brotar un fruto en usted. ¿Sabe por qué le digo que todos nosotros somos así? Porque ¿cuántas veces cantaba un himno al Señor usted mundano? Nunca. ¿Cuántas veces lo hace hoy? Ha recibido la palabra del Señor en su corazón. Ha crecido ese fundamento, esa raíz, hermano, que le ha redargüido ahí. Y muchas veces nos ha dañado, pero como disciplina para nosotros. Este último terreno es el que es cultivado y produce la cosecha deseada del Señor. Jesús dice que esto simboliza en Lucas, capítulo 8, versículo 15, dice: los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ese es el tipo de corazón que quiere el Señor. Que den fruto con perseverancia, hermano. No como los tipos de corazón anteriores que vimos, que daban fruto por un mes y al siguiente mes desaparecidos. Es que es bonito, hermano, venir a dar fruto un domingo y no venir 3 domingos. Es sencillo. Venir a predicar aquí un sábado y no presentarme 4 sábados. Es sencillo, hermano. Pero ¿qué quiere el Señor de nosotros? Un corazón que persevere. Que persevere, hermano, siempre. El Señor describe esto en el libro de los Gálatas. Ustedes saben cuáles son los frutos del Espíritu. Lo sabemos de memoria. O sea, su corazón tiene que tener al menos uno: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paz. Contra tales cosas no hay
ley. ¿Cuál de estos frutos tenemos? Por lo menos uno, hermano. Y que el Señor pueda poner aún más, si Él le place, hermano. Esto es de lo que habla también Pablo en Filipenses, frutos de justicia que son por medio del Señor Jesucristo, dice Pablo, para gloria y alabanza de Dios. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice que esto tiene que ser un corazón verdaderamente creyente de la manera natural, que ese corazón ocasione adoración. Dice, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Tendrá ese fruto en su corazón hablar de Cristo? Y no sé si le ha pasado que usted está hablando de Cristo a una persona y le cambia el tema ligero. Un compañero me decía hace poco, hermano José, me dice, así como yo que soy incrédulo, ¿verdad que voy a tener un lugar de descanso antes de irme al infierno? Y con confianza me lo dijo. ¿Y querés ir al infierno?, le dije yo. Si toca, toca, me dijo. ¿Sabe cuál es el problema de estas personas? Que son esas personas que quieren ver para creer. Y me hacía la pregunta, decime cuándo vino el Señor Jesús físicamente. Y solo recordé unas palabras de Spurgeon. Vino una tan sola vez y lo crucificaron. No más. Hasta en la segunda venida del Señor. ¿Por qué creemos nosotros? ¿Por ver o por fe? Por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y le digo, hermano, te presento el Evangelio del Señor. No, ya me lo sé, me dice. Tengo que ser bueno para ser salvo. Erróneo. Y le llevé a Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora cada rato me pasa escribiendo y me dice, mandame un devocional, hermano. Siempre le mando. Que esa semilla, hermano, caiga en un corazón que quiera recibir, que quiera llegar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted puede estar en este momento aquí como usted está, pero aquella persona que no sabe si realmente está preparada al Señor se va a quedar, porque tiene que haber una seguridad. Pero si estamos indecisos, ¿será que me voy a ir con Él? ¿Cuántos se van a ir con Él? Todos, hermanos, nos vamos a ir con Él. Que la gloria sea para el Señor. Y el amor que uno debe demostrar, hermano, ¿cuál cree que es el ministerio de BBN? Que nadie se pierda, que prediquen la palabra y que la radio llegue a todo el mundo, hermano, y que nadie procure irse al infierno. Solo Dios mismo puede arar y preparar el corazón para que reciba la palabra del Señor. Y ya de último, hermano, para ver lo que realmente estábamos estudiando, quiero leer un versículo de Juan. Creo que está en Primera de Juan, donde está dando el estudio nuestro hermano Jorge. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Quiero que lea este versículo todos juntos conmigo, a la cuenta de 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Vamos a leer, hermano. ¿Están listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hijitos, ya es último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Qué le da a entender este versículo? El Señor es duro, hermano.
salieron de nosotros, dice, aquellos con corazón hipócrita que vinieron aquí a la iglesia. Nos mostró amor por un tiempo, amén. Ahora, los que se han ido, ¿cuántos les han hablado? Más que no hay amor, nunca estuvo el amor del Señor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido ¿dónde? Aquí, con nosotros. Pero salieron, dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. En otras palabras, no son de Cristo. Qué duro, hermano. Y muchos dirán, hermano, pero es que el hermano anda caído, el hermano ahorita anda en preparación. Si fuera de nosotros, en otras palabras, si fuera del Señor Jesucristo, estaría aquí, hermano. Porque a veces hay excusas buenas, trabajo, podemos incluirla, que el Señor conoce. Tenemos un horario pesado, lo viví. Creo que venía una vez a la semana, ¿verdad, hermano? Porque el trabajo lo consume a uno. Pero uno de los mayores ejemplos es el hermano Nelson. ¿Dónde está él? Aquí. Dios lo bendiga siempre, hermano. Aquí está. Aún en la prueba, aún en la disciplina, hermano. No cualquiera. Ese no es para un cobarde. La Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. 4 tipos de corazones que presenta el Señor, hermano. Corazón duro, corazón superficial, un corazón mundano y un corazón fértil que siempre da ese fruto para el Señor y siempre debemos darlo. ¿Estamos confiados en el Señor siempre? ¿Tiene esa palabra usted en su corazón? Si tenemos esa palabra en el corazón, hermano, oremos con fe esta noche. Que aquellos que no son de Cristo aquí en la iglesia todavía puedan llegar a Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estudiar un poco de tu palabra, por habernos dado el privilegio grande, Señor, de poder estar aquí, de poder ver a lo largo de la historia, Señor, lo que tú nos has querido enseñar siempre. Y muchas veces, Padre, no entendemos por ignorantes y por no estudiar, Señor. Pero gracias a Dios, Padre, que tu Espíritu siempre nos revela, nos guía, Señor, y nos prepara para poder llevar fruto, Padre, digno de alabanza tuya, Señor. Gracias, Señor, porque un día estuvimos allá afuera con perversidad, Padre, y tal vez con otra mentalidad, Señor, pero ahora estamos aquí por pura gracia, Padre. Por ese afecto puro de tu corazón, Señor, de poder tenerlos en este lugar, porque tú quieres, Señor, salvarnos. Tú quieres, Padre, amarnos. Tú quieres demostrarnos, Señor, que solo contigo vamos a tener vida eterna, Padre. Gracias por tan poderosa palabra, Señor, que nos has dejado. Gracias por esta iglesia, Señor, que está firme siempre, que siempre ha llevado a lo largo de los años esa doctrina, Padre, y esa palabra que pueda ser lo más cercano a la Biblia, Señor. Gracias por esos ancianos, Padre, que han sido columna y ejemplo, por los demás hermanos, Señor, que también forman parte de este cuerpo, Padre. Y todos sabemos, Señor, que siendo tú la cabeza, todos en el cuerpo somos importantes y necesarios, Señor. Gracias, Padre, por habernos hecho entender que esa palabra ha caído en nuestro corazón fértil, Padre, para que tú puedas llegar a Él, para que tu Espíritu Santo pueda ir trabajando, Señor, en más frutos, Padre, de los que podemos haber llevado, Señor. Y que la iglesia siempre esté firme, Padre, sirviéndote, y que los afanes de este mundo, Señor, no puedan
alejar muchas personas de tu camino, Padre. Gracias porque has levantado predicadores, Señor, misioneros, que siempre han llevado tu palabra, Padre, y siempre la van a llevar. Y aquellos hermanos, Señor, que no tienen todavía esa semilla en el corazón, Padre, todo eso lo dejamos en tus manos, Señor. Que tú puedas hacer la obra, Padre, no nosotros, tú, Señor. Y que les hagas entender, Padre, que es tiempo. Tu venida está cerca, Señor. Y por lo tanto tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.